Pocos saben que detrás de la música que marcó a toda una generación, hubo un hombre que nunca quiso ser la cara visible. En este video descubrirás cómo su genio silencioso levantó un imperio sonoro, que todavía hace bailar y llorar al mundo. Pero la historia que por fin se atreve a contar, no es la que imaginas. Antes de seguir, respira hondo. Deja que la música de tus propios recuerdos te acompañe. Y continúa este viaje con el corazón abierto. De los silenciosos cuartos de grabación a los escenarios más grandes del planeta, Benny Andersson presenció la ascensión, el colapso y el renacimiento de una de las bandas más icónicas de la historia del pop. Tras décadas de especulaciones, Benny finalmente rompió el silencio, y su verdad resultó más profunda, más triste y también más reveladora de lo que cualquiera esperaba. Él fue quien edificó un verdadero reino de sonidos. Mucho antes de que el mundo danzara con el ritmo de Dancing Queen o derramara lágrimas con la melancolía de The Winner Takes It All, Benny Andersson ya estaba ocupado modelando la base invisible de lo que más tarde se convertiría en una de las herencias más duraderas de la música popular. Nacido el 16 de diciembre de 1946, en el distrito de Vasa, Estocolmo, Benny creció en un hogar obrero, donde la música no era una carrera, sino una tradición preciada. Su padre, ingeniero civil, y su abuelo, músico autodidacta, le pusieron un acordeón en las manos cuando apenas tenía 6 años. Ese instrumento sencillo abrió en él una fascinación por la melodía y la armonía que nunca lo abandonaría. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que soñaban con la fama, Benny no estaba impulsado por el deseo de ser visto. Su obsesión era comprender cómo funcionaba la música. Desde la estructura matemática de Bach hasta la narrativa terrenal de las canciones folclóricas suecas, aprendió piano de oído y era capaz de reproducir melodías tras escucharlas apenas 1 o 2 veces. Para los 10 años ya tocaba en reuniones familiares y conciertos escolares. No era conocido por el espectáculo, sino por su sensibilidad natural al tono y a la emoción. En 1904, con apenas 18 años, se unió a los Hepstars, una banda de rock sueca que pronto sería apodada Los Beatles suecos. Su llegada transformó su sonido casi de inmediato, y el grupo comenzó a liderar las listas de éxitos con canciones como Sunny Girl y Wedding, compuestas por el propio Benny. Estos primeros logros no solo demostraron su talento para escribir melodías inolvidables, sino que también afinaron sus habilidades en arreglos de estudio y actuaciones en vivo. Pronto se ganó el reconocimiento como el cerebro musical de la banda, mientras en silencio desarrollaba también un entendimiento profundo del lado comercial y técnico de la industria. Entonces llegó una noche decisiva en 1966. Durante una fiesta organizada por amigos en común, Benny conoció a Björn Ulvaeus, miembro del grupo folk pop The Hootenanny Singers. Los dos compartían la misma pasión por la armonía, el arreglo y el detalle. Aquella improvisada sesión musical dio origen a una sociedad creativa instantánea. Con el paso de los años comenzaron a escribir juntos, a experimentar con estilos y estructuras diferentes, e incluso a componer para otros artistas suecos. Su vínculo artístico se fortaleció no solo por el respeto mutuo, sino porque se complementaban de manera perfecta. Benny, el compositor emocional. Björn, el letrista ingenioso. A comienzos de los años 70, Benny y Björn ya no eran solo coautores de canciones. También compartían la vida con 2 artistas que brillaban por derecho propio. Agneta Fältskog, una solista sueca que encabezaba las listas con su voz cristalina, y Anni-Frid Frida Lyngstad, una cantante que había transitado del jazz al pop con un registro de contralto tan poderoso como emotivo. Juntos formaron un proyecto musical cuyo nombre inicial resultaba tan largo como torpe. Björn y Benny, Agneta y Anni-Frid. El título no fluía, pero la química entre los 4 era pura electricidad. En 1970, probaron suerte en la preselección sueca para Eurovisión y fracasaron, pero no se rindieron. Un año más tarde regresaron con Waterloo
un himno de glam pop que no solo ganó el Festival de Eurovisión 1904, sino que también los catapultó de golpe al estrellato internacional. Poco después, adoptaron un nombre breve, pegadizo y mucho más fácil de recordar. ABBA, formado con las iniciales de cada uno. Desde ese instante, Benny dejó de ser únicamente un músico pop. Se convirtió en un auténtico arquitecto sonoro. Cada canción era para él como un lienzo. Añadía capas de instrumentos, diseñaba armonías vocales con meticulosa precisión y se atrevía a experimentar con sintetizadores mucho antes de que se pusieran de moda. En el estudio, su reputación de paciente y perfeccionista era bien conocida. Podía pasar días enteros reescribiendo una sola armonía hasta lograr que transmitiera exactamente la emoción buscada. No le preocupaba lo que estaba de moda. Lo que perseguía era lo que pudiera perdurar en el tiempo. Mientras Agnetha y Frida fascinaban con trajes brillantes sobre el escenario y Björn tejía letras ingeniosas teñidas de melancolía, era Benny quien daba forma al trasfondo emocional de la música de ABBA. Su estilo personal lograba mezclar brillo con hondura, una melancolía típicamente sueca disfrazada de melodía radiante. Temas como Knowing Me, Knowing You o Fernando reflejaban esa dualidad. Alegría en la superficie, tristeza en el fondo. Ese fue el don de Benny, no solo para el pop, sino para generaciones de oyentes que encontraron sentimientos profundos en canciones que parecían simples. En realidad, Benny Andersson no estaba construyendo meros temas. Levantaba un auténtico reino sonoro donde cada acorde, cada silencio y cada nota tenía un lugar preciso. Aunque los focos solían apuntar a otros, la arquitectura musical de ABBA llevaba inconfundiblemente su sello. Pero mientras la banda ascendía como un cometa durante la década de 1970, en su interior las grietas comenzaron a mostrarse. La descomposición no fue abrupta, sino lenta, casi invisible, como una casa que se desgasta con el tiempo más que con un incendio. El primer golpe llegó en 79, cuando Björn y Agnetha se divorciaron. Fue una ruptura íntima y dolorosa, aunque el grupo intentó mantener la profesionalidad. En ese mismo periodo trabajaban en el álbum Super Trooper, que conservaba el brillo habitual, pero ya dejaba entrever un tono más pesado, cargado de emociones contenidas. 2 años después, Benny y Frida siguieron el mismo camino. Su relación había sido descrita como intensa y simbiótica, casi una historia de amor escrita en clave musical. Se habían conocido en 1969, mucho antes de ABBA, y lo que los unió en un principio no fueron las palabras, sino el lenguaje universal del sonido. En una entrevista de 1975, Frida confesó que Benny la comprendía de una manera en que nadie más lo hacía. Esa complicidad parecía única, pero lo que funcionaba dentro del estudio no siempre se trasladaba a la vida diaria. El perfeccionismo obsesivo de Benny, la misma cualidad que lo convertía en un genio musical, dejaba poco espacio para la cercanía emocional en el hogar. Frida, expresiva, apasionada y siempre transparente con lo que sentía, comenzó a notar un vacío que crecía con el tiempo. En 1981, Benny admitió que se había enamorado de Mona Norclit, una productora de televisión a la que conoció durante la grabación de un especial. Se lo dijo a Frida con sinceridad, pero la herida ya estaba hecha. La separación fue discreta, casi profesional, pero abrió una cicatriz profunda que alteró la dinámica del grupo de manera irreversible. Ese mismo año salió The Visitors, el último álbum de estudio de ABBA, que parecía reflejar el frío emocional que se había instalado entre ellos. Canciones como When All Is Said and Done o Slipping Through My Fingers destilaban un dolor silencioso, apenas disimulado bajo melodías impecables. El brillo que los había caracterizado comenzaba a apagarse, y aunque la banda se mantuvo activa un año más, algo esencial ya había desaparecido, dejando en el aire un silencio que todos podían percibir. Durante más de 4 décadas, la historia del final de ABBA no estuvo marcada por titulares explosivos, sino por un silencio ensordecedor. A diferencia de la mayoría de las bandas legendarias, no hubo gira de despedida,
ni rueda de prensa para anunciar la ruptura, ni un último concierto catártico. Simplemente se desvanecieron. Su último sencillo oficial, Under Attack, salió en diciembre de 1982. Pasó sin el impacto de los grandes éxitos anteriores y no hubo ni nuevo álbum, ni gira mundial, ni un telón bajando en señal de adiós. Solo un desvanecimiento lento, cubierto por la bruma de teorías y especulaciones que se prolongarían durante décadas. Ese vacío alimentó preguntas interminables. ¿Por qué detenerse cuando aún estaban en la cima? ¿Fue el dinero lo que los separó? Conflictos personales. Choques creativos. Durante años, ninguno de los integrantes ofreció una respuesta definitiva. Las entrevistas eran vagas. Se hablaba de una pausa indefinida, y sus apariciones públicas se hicieron esporádicas y excesivamente cuidadosas. Poco a poco, ABBA se transformó en un mito congelado en el tiempo. El grupo pop perfecto que dejó de existir sin explicación alguna. Todo cambió en noviembre de 2024. Benny Andersson, conocido por su carácter introspectivo y su rechazo a la exposición mediática, aceptó conversar con The Guardian. No llegó con un discurso preparado ni con frases moldeadas por publicistas. Esta vez hizo algo inusual. Dijo la verdad, sin adornos ni evasivas. Estábamos agotados, confesó. Los matrimonios se desmoronaban, la música empezaba a sonar forzada, artificial. Necesitábamos parar para salvarnos a nosotros mismos. Aquel reconocimiento sencillo, sin dramatismo, golpeó más fuerte que cualquier escándalo. En pocas palabras, Benny confirmó lo que muchos fans habían sospechado en silencio. La ruptura no fue producto de traiciones ni de guerras artísticas, sino del desgaste emocional. Tras años de giras, grabaciones y de mantener la ilusión de felicidad mientras sus vidas privadas se deshacían, la banda quedó vacía. En abril de 2025, Benny ofreció una segunda entrevista, esta vez a Billboard, en la que abrió aún más su corazón y reveló detalles desconocidos. Describió los 2 últimos años de ABBA, 1981 y 1982, como jornadas de trabajo sin inspiración, muy distintas de la efervescencia creativa de los inicios. Lo que antes había sido una colaboración vibrante y llena de pasión, se había convertido en rutina. Él y Björn seguían componiendo, sí, pero la chispa se apagaba, la energía se desvanecía y el propósito parecía difuminarse. Las canciones llegaban con más lentitud, las sesiones de estudio eran más cortas, menos intensas. Todo empezó a sentirse como un empleo monótono, no como aquella aventura musical que los había unido. Lo más revelador fue cómo Benny definió la decisión de detenerse. No la llamó fracaso, ni intentó envolverla en romanticismo. Para él fue un desenlace inevitable, un tejido que poco a poco se deshilachaba. Ya no era sostenible, explicó. No podíamos seguir fingiendo, ni entre nosotros ni frente a nosotros mismos. Ese reconocimiento no solo resultó esclarecedor, también tuvo algo de sanador. Durante décadas, los fans habían intuido que los últimos discos de ABBA, como The Visitors, tenían un tono distinto, más introspectivo, más melancólico. Piezas como One of Us, Like an Angel Passing Through My Room o The Day Before You Came no sonaban simplemente tristes, lo eran en esencia. Había un peso en las letras y en los arreglos, una densidad emocional que iba mucho más allá de las modas del pop. Los oyentes lo percibían, aunque no supieran nombrarlo. La confesión de Benny dio validez a esa sensación. El dolor, la fragilidad que latía bajo la superficie brillante, no era una ilusión de los fans, era real. Lo más sorprendente fue que en sus palabras no había rastro de resentimiento. No culpó a Björn, ni a Agneta, ni a Frida. Habló del final del grupo como de una conclusión natural, el cierre de un ciclo hermoso. Hicimos lo que pudimos hacer, dijo con serenidad. Ya no quedaba nada más en nosotros que pudiéramos dar con honestidad. Para los seguidores fue el cierre que nunca supieron que necesitaban. El misterio había dejado de ser misterio. El silencio tenía una explicación,
Y, lo más importante, el dolor que resonaba en las últimas canciones de ABBA finalmente tenía un nombre: agotamiento, colapso emocional y la silenciosa necesidad de dar un paso al costado. Y entonces llegó el golpe más devastador de su vida. En 1998, la tragedia sacudió a Frida cuando su hija, Anne Liz Lott, murió en un accidente automovilístico en Nueva York. Tenía solo 30 años. La pérdida fue un vacío imposible de llenar. La mujer que alguna vez cantó frente a millones de personas buscó entonces el silencio. Se refugió en su hogar junto al lago de Ginebra, lejos de los focos, hundida en un duelo profundo. Ni el brillo de la realeza, ni la fama mundial, nada tenía peso frente al abismo dejado por la ausencia de su hija. Y, en medio de ese dolor, fue Benny quien volvió a aparecer. A pesar de todo lo vivido, se acercó a ella. Compartían un pasado que nadie más podía comprender. En ese reencuentro silencioso encontraron consuelo, no en revivir los días de gloria, sino en la complicidad de quienes habían visto derrumbarse lo más importante. Frida, que alguna vez necesitó los reflectores para sentirse viva, descubrió que ahora le bastaba con ser recordada, no por el mundo entero, sino por alguien que la había conocido antes de todo. El regreso sin arrepentimientos llegó en 2018. Después de décadas de ausencia, lo impensable ocurrió. ABBA volvió a reunirse para grabar 2 nuevas canciones. El anuncio sacudió al planeta musical, no solo porque ponía fin a 36 años de silencio, sino porque inauguraba uno de los proyectos más ambiciosos de la historia, ABBA Voyage. Para 2021, Benny y Björn habían terminado un álbum completo bajo el mismo nombre, con Benny tomando el mando absoluto de la producción. Pero más allá de la música, fue el formato del espectáculo lo que cambió las reglas del juego. ABBA Voyage no era un concierto tradicional, era una experiencia digital. Con captura de movimiento y tecnología de avatares, la banda resucitó sus versiones de 1979 para actuar junto a una orquesta en una arena diseñada especialmente en Londres. El resultado fue un éxito abrumador. Desde su estreno en mayo de 2022, el show ha vendido más de 1,3 millones de entradas y ha atraído a fans de más de 140 países. Los avatares no solo imitaban, superaban expectativas. Benny, fiel artesano, supervisó hasta el más mínimo detalle de sonido, exigiendo autenticidad, precisión emocional y perfección técnica. Y lo más sorprendente, rechazaron una oferta de $1.000 millones por una gira en vivo. No querían perseguir viejas euforias. Prefirieron redefinir la forma de presentarse, a su manera. Los avatares, como el propio Benny, no necesitaban ser vistos para ser sentidos. La música hablaba por ellos, como siempre lo había hecho. Hoy, a los 78 años, Benny Andersson ya no se esconde detrás de armonías perfectas, ni de paredes de estudio. En entrevistas recientes, ha comenzado a soltar décadas de contención emocional. Admitió que la música fue su refugio, su forma de hablar cuando no sabía expresar el dolor. Mis mejores frases se las di a las canciones, no a las personas que necesitaban escucharlas de mí, confesó alguna vez. Esa declaración, tan simple y tan cruda, resignifica todo lo que creíamos saber. Benny no era frío, tenía miedo. Miedo de enfrentar los sentimientos que palpitaban debajo de cada balada de ruptura, de cada canción de amor disfrazada de éxito pop. Y ese temor, ese silencio, fue lo que al final deshizo al grupo desde dentro. No hubo dramas ni traiciones, solo fragilidad. Una fragilidad humana para la que la fama nunca los preparó. Pero en su honestidad hay belleza, porque al hablarlo en voz alta, Benny está ofreciendo lo que ABBA nunca dio: un cierre. Nos recuerda que nunca fue cuestión de perfección, sino de supervivencia. La música no los salvó del dolor. Fue la manera en que lograron atravesarlo. Tal vez por eso sus canciones perduran, porque no eran fantasías pulidas, sino fragmentos reales,
desordenados y complejos, de 4 personas intentando sostenerse mutuamente. Y ahora, después de tantos años, el hombre callado al piano finalmente nos ha dejado entrar en su verdad. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo habría sonado la música de ABBA si hubieran enfrentado sus emociones directamente en lugar de esconderlas en sus canciones? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, acompáñanos en este viaje suscribiéndote y compartiendo para que más personas descubran la fuerza que hay detrás de la música.